Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hoy la liturgia celebra la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista, el discípulo amado. Ayer la iglesia celebraba la fiesta del primer mártir de la fe cristiana, San Esteban. Y hoy, un día después, la fiesta de San Juan, aquel discípulo que mejor y más profundamente penetra en el misterio del Verbo encarnado. Juan el pequeño, el más joven, el primer teólogo y modelo de todo verdadero teólogo. El pasaje de su evangelio que hoy se nos propone nos ayuda a contemplar la Navidad desde la perspectiva de la gloriosa resurrección del Señor Jesús. En efecto, Juan, llegando al sepulcro vacío, vio y creyó. Cada 27 de diciembre, respaldados en el testimonio de Juan, nosotros nos vemos impulsados en cada Navidad a ver y creer. Si reunimos todos los pasajes importantes de la vida de Juan, descubrimos mejor la personalidad no solo de Juan, sino la personalidad que debe tener cualquiera que aspire a ser un discípulo amado. Emerge ante nosotros su perfil en 7 rasgos que comentaremos brevemente. Primer rasgo: Juan conoce a Jesús en un encuentro personal. El encuentro lo facilita Juan Bautista, de quien entonces Juan era discípulo, que les indica que Jesús es el Cordero de Dios. Ellos caminan y siguen a Jesús, que se vuelve y les pregunta: ¿qué buscan? Ellos a su vez responden con otra pregunta: ¿dónde vives, maestro? Y son invitados por el mismo Jesús a ir y ver, y se quedan con Jesús todo aquel día. La fuerza y la intensidad de ese encuentro quedan tan grabadas en la mente y el corazón de Juan, que hasta recuerda la hora. Eran las 4 de la tarde. Para ser discípulos amados, necesitamos tener un encuentro personal con Jesús que nos marque de por vida. Necesitamos tener un encuentro radical que nos haga dar un giro total y nos impulse a dejarlo todo
por él e ir tras él. Segundo aspecto, Jesús le ama y Juan se deja amar por él. El episodio de la última cena testimonia la cercanía de este discípulo con Jesús. Leemos que Jesús lo ama y Juan se deja amar por él. La relación entre ambos ha dado lugar a la confianza plena de Juan en Jesús. Jesús no es solo un amigo, es su mejor amigo. Está colocado a su lado en lo que sería el lugar de honor y literalmente se nos dice que recuesta su cabeza en el pecho de Jesús para preguntarle quién es el traidor. El discípulo conoce la identidad de Jesús y lo reconoce como tal. Por eso lo llama Señor. Y Jesús confirma su relación de confianza cuando le contesta y le confía la identidad del traidor. Si queremos ser discípulos amados de Jesús, necesitamos también desarrollar una relación personal con Jesús, conocerlo, amarlo, seguirlo, pensar en Él desde que amanece hasta que caiga la noche nuevamente. Sentir ese deseo de profundizar cada vez más en Jesús. Permitirle a Él ser el Señor de nuestras vidas y reconocerlo públicamente como el Señor y Salvador. Amarlo y dejarse amar por Él. Recostarse en su pecho mínimo una vez al día. Tercer aspecto. Juan permanece fiel a Jesús en el conflicto y la persecución hasta ser capaz de estar con Él al pie de la cruz. Juan, el discípulo amado, manifiesta su fidelidad a Jesús en las horas difíciles de la pasión, acompañándolo hasta su muerte en la cruz. Sigue a Jesús, nos dice el Evangelio. Pero también cuando es arrestado y entra con él en el patio del sumo sacerdote. Es el único discípulo que llega hasta el final y está al pie de la cruz silencioso, pues Pedro, que había acompañado a Jesús hasta el palacio del sumo sacerdote, lo acaba de negar. Los discípulos amados permanecen con Jesús, pase lo que pase. Aunque se vea venir la cruz o se vislumbren las sombras del Calvario, Jesús necesita discípulos de tiempo completo, fieles a Él. Discípulos que se juegan la vida por Él. Discípulos que no huyen, sino que dan la cara. Discípulos que no niegan que son amigos de Jesús. Esos son los discípulos amados, los que permanecen y perseveran aunque el mundo se les venga encima. Cuarto aspecto, Jesús le confía a Juan el cuidado de su madre y viceversa. Su vinculación especial con Jesús y la propia confianza de Jesús se demuestra cuando a punto de morir, a modo de última voluntad y como testamento, Jesús le entrega a su madre y se nos dice que el discípulo a partir de entonces la recibió en su casa. El discípulo amado acaba teniendo por madre a la madre de Jesús. Todo discípulo amado ama a la madre de Jesús. La honra, la cuida, la lleva a vivir a su casa. No podemos pretender amar a Cristo sin amar a su mamá. Y debemos también dejarnos amar y cuidar por ella como madre amorosa que es. Quinto aspecto. Juan reconoce la autoridad
y el liderazgo de Pedro. Juan aparece junto a Pedro siempre, excepto en el momento de su primer encuentro y en el monte de la cruz, en el momento de la cruz. Con Pedro mantiene una relación de mutuo reconocimiento y respeto. Como vemos en la última cena, Pedro reconoce la mayor cercanía e intimidad que tiene con Jesús, el discípulo amado, y le sugiere que le pregunte quién es el traidor. En el episodio en el patio de la casa del sumo sacerdote, Juan sale a buscar a Pedro y le hace entrar. Otro ejemplo lo encontramos en la escena de la tumba vacía. María Magdalena avisa a los dos de la desaparición del cuerpo de Jesús y ambos salen corriendo hacia el sepulcro. El discípulo amado corre más y llega antes. Se asoma, pero no entra, dejando que Pedro lo haga primero. Cuando Jesús resucitado se aparece a sus discípulos en el mar de Tiberíades, Juan es el primero en reconocerlo, dando muestras una vez más de su especial relación con el Señor, pero se lo dice a Pedro y permite que sea él quien se lance al mar al encuentro de Jesús. Juan siempre reconoce la autoridad de Pedro y le cede siempre a él el primer lugar. Un discípulo amado reconoce al Santo Padre, el Papa, como sucesor de Pedro y le concede siempre oídos a sus palabras. Ora por él cada día y perdona sus caídas si las hubiera. Un discípulo amado es humilde y no busca ocupar primeros puestos, ni ser el primero, ni llevarse los aplausos, ni anda queriendo abarcarlo todo, sino que delega y confía en los demás. Todo lo que hace y dice es para honra y gloria del Señor Jesús. Sexto, Juan cree sin haber visto. Leemos que el discípulo amado se abre a la fe total al ver vacía la tumba de Jesús. Le basta verla para creer que Jesús ha resucitado, como dirá más adelante el propio Jesús. Dichosos los que crean sin haber visto. Juan es el pionero de la fe. Se entiende entonces fácilmente, como hemos señalado, que sea el primero en reconocerlo resucitado en la orilla del mar, cuando lleno de júbilo estalla gritando, es el Señor. Séptimo aspecto. Juan da testimonio. El Evangelio se cierra proclamando que el discípulo amado es el autor del Evangelio, que lo que está escrito es su testimonio. Toda su experiencia de conocimiento del Señor, su especial relación de amistad, su confianza, su fidelidad, su fe, no se las guarda para sí mismo, sino que las comunica y comparte. Ya en el Evangelio había proclamado su condición de testigo en la escena de la cruz. Cuando a Jesús le traspasan el costado con la lanza y brota sangre y agua. Doy testimonio y mi testimonio es verdadero. Un discípulo amado no se reserva nada, no se calla, aprovecha cada ocasión para evangelizar y da testimonio a tiempo y a destiempo de lo que Dios ha hecho en su vida. Se despierta hablando de Jesús y se duerme pensando qué dirá mañana. Juan era el más joven, el entusiasta, el optimista, el risueño. Claro, tenía su carácter, y cuando se enojaba en serio.
como aquella ocasión en que pidió que lloviera fuego del cielo. Sin embargo, amaba a Jesús, y lo más importante, él se dejó amar por Jesús. Juan fue el enamorado de Cristo, llamado por él a ser su testigo. Juan no puede sino anunciar a todos el amor sin medida que ha descubierto en su Señor. También nosotros somos testigos de Cristo. Escuchemos en lo más profundo de nosotros mismos su llamada a ser sus testigos. No nos hagamos los sordos a su voz. San Juan es testigo directo del misterio del Dios encarnado por amor. Lo visto, lo oído, lo contemplado y palpado es lo que nos ha transmitido. Juan escribe con palabras de vida lo que vio, oyó y sintió contemplando a Jesús. Nos presenta el cuarto evangelio, 2 cartas y el magnífico libro del Apocalipsis. Les invito a leer sus libros y a mirar a Jesús con los ojos del amor como lo miraba Juan. San Juan Apóstol, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.